¡Qué maravilla! El triunfo mayor de la basura. Hilachas con rocío a precios de montañas. Un momentito, también cáscaras de cañas. Salvador, salvarás a aquella pobre gente de la filosofía. Serás el presidente de la luna. Impondrás los automóviles marca Chopin para familias gordas. Oh novo Salvador, inaugurarás el garage del amor con películas incaico-siberianas. Hola, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a el primer episodio completo de este nuevo podcast que aquí su servidor, Luis de Pablo e Ignacio Torres, vamos a lanzarnos. Es un podcast dedicado a los jotos y a la jotería en la historia de México. Así es, jotos históricos del siglo XX mexicano principalmente, como habíamos comentado la semana anterior en ese preview que hicimos, y pues estamos muy emocionados de empezar ahora sí con el episodio número 1 de este proyecto de podcast que esperamos sea de su agrado y pues nos apoyen dándole clic, dándole like y dándole mucho amor cibernético en las diferentes plataformas en las que Pecatoribus está presente desde hace algunas semanas. Pues bueno, vamos a empezar nada menos que con el máximo joto de la historia de México, el homosexual más homosexual, el más abierto, el más descarado. Por supuesto, Salvador Novo, al que Carlos Pellicer, su amigo, su colega, le dedicó una oda, que es un fragmento de la cual es lo que leía Ignacio al principio de este episodio. Eh, ¿Qué dirías que tiene de especial, Ignacio, Salvador Novo? ¿Por qué crees que es buena idea empezar con él? Creo que lo dijiste muy bien en este momento, o sea, es el joto más joto y el joto más abierto del siglo XX mexicano. Y justamente es eso, se dice mucho esta frase conocida de Carlos Monsiváis, ¿no? Que el baile de los 41 inventó la homosexualidad en México. No la inventó en el sentido estricto, por supuesto, pero sí la hizo visible. Y el asunto fue que luego del baile de los 41 y de esta novela publicada 5 años después, en 1906, pareciera que Novo tomó como su proyecto de vida ser justamente eso, ser el homosexual en México y en la Ciudad de México. Entonces, durante buena parte del siglo XX mexicano, decir Joto era decir Salvador Novo, porque era justamente ese que iba por la calle como una diana, ¿no? Luciéndose y al que le aventaban todos los dardos. Por supuesto, gente cercana a él, como otros poetas, otros literatos, otras figuras de la cultura mexicana que ya mencionaremos, también lo fueron, pero al final, digamos que toda la atención se la llevaba Novo para su gusto, creo que en muchos de los casos y en la mayor parte del tiempo, pero también para su infortunio en cierta etapa de su vida, como ya también hablaremos. Así es, a él le encantaba escandalizar, ¿no? Le encantaba ser visible y eso permitió que pues casi creara la identidad gay. Digo, no es que la homosexualidad fuera algo nuevo. Yo creo que en todas las sociedades humanas ha habido hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con mujeres y todo lo intermedio. Pero Salvador Novo fue el primero en decir, yo soy joto, yo soy maricón y estoy, pues no sé si orgulloso es la palabra, no creo que haya empleado eso, pero al menos no estoy avergonzado de serlo. Aquí está en su cara, ¿no? Y si me van a juzgar, júzguenme. Eso no quiere decir que sea un héroe. De hecho, este no es un programa de homenaje, ni este episodio ni en general. No queremos como rendirle eso, homenaje, no queremos hacer una canonización de Jotos en la historia. Salvador Novo tuvo muchos, pero muchos defectos en lo político, en lo personal, en lo afectivo, que no queremos de ninguna manera pasar por alto. Pero sí hay que reconocerle de antemano la gran importancia que tuvo para visibilizar no solo para visibilizar, yo diría para crear una identidad de homosexual, de hombre homosexual moderno. Sí, así es, una identidad, una forma de vida válida en primera instancia para quien la ejerce, porque luego mucha gente vivía, y creo que ahora lamentablemente, marcada por la culpa y está todo el tiempo cuestionándose, y justamente Novo abre esa puerta para decir, bueno, pues soy así, a lo mejor no había esta noción del orgullo todavía, pero era simplemente aceptar y reivindicar eso que se era como simplemente eso, la condición que había tocado en suerte ser y que
había que defender y mostrar sin ninguna culpa y sin ningún recato, ¿no? En todos sus aspectos. Y justamente el aspecto sexual fue uno de los que sobre los que más insistía Salvador Novo, desde muy joven y luego ya también en sus últimos años. Además, como personaje histórico, tenemos la enorme ventaja a la hora de estudiar a Salvador Novo de una obra autobiográfica enormemente explícita, enormemente franca, que es La Estatua de Sal. Desafortunadamente es una obra breve, un proyecto, digamos, inconcluso, que escribió hacia 1945, pero que solo cubre los años de su infancia, de su adolescencia y de su primera juventud. De todas maneras, son años muy interesantes y muy picantes, ¿no? De hecho, si son muy sensibles a temas sexuales, mejor ni la lean. Es una obra pues que se ha considerado una joya de la literatura erótica. Yo diría que en muchos sentidos es más bien pornográfica. Pero bueno, la verdad es que es divertidísima, es genial. Y para quienes como a mí y a Ignacio nos interesa saber cómo era la sexualidad en momentos del pasado, pues es un verdadero tesoro, ¿no? Saber cómo se movían los gays, en qué calles frecuentaban, incluso qué prácticas, hasta qué lubricantes usaban, pues es un verdadero tesoro. Sí, justamente estas sociabilidades que también van inaugurando y van marcando pautas que se mantuvieron durante el resto del siglo XX, ¿no? Esta necesidad de salir del espacio familiar y de crear un espacio particular, como ya lo veremos, con Salvador Novo, Salvador Novo con Javier Villaurrutia, con un nombre muy peculiar, a partir de la calle en la que estaba ubicado el estudio en el que decidieron, digamos, inaugurar, como dicen en la estatua de sal, la piedra de los sacrificios, que era nada más y nada menos que la cama a la que iban a coger. Estas prácticas de separar espacios, de crear esferas particulares para la vivencia de la sexualidad y para la vivencia de la homosexualidad, pues es algo que se mantuvo durante el resto del siglo XX y justamente, como decías, Luis, es reconocer, no hacer una oda como la que le hizo Pellicer, pero sí reconocer que esa manera en la que se vivieron esos, digamos, jotos pioneros del México citadino de inicios del siglo XX, tiene mucho mérito porque marcó sociabilidades y marcó pautas que aún ahora persisten. Y bueno, por último también hay que mencionar que Salvador Novo no solo es importante como joto, como homosexual, también es un escritor brillante, ¿no? Un poeta, sobre todo en un momento de su vida, un poeta verdaderamente genial, un cronista extraordinario y sobre todo un crítico muy agudo, muy malvado, ¿no? Creo que eso es lo que define un poco a la pluma de Salvador Novo, una pluma muy aguda y muy ingeniosa. Se burlaba de todos y de todo, muy particularmente de sí mismo. Y lo cual hace que sus obras, más allá de las que tocan el tema de la sexualidad o de la homosexualidad, creo que valen la pena ser recordadas y leídas. Sí, justamente es eso, ¿no? Reconocer que sí hay un enorme talento, lo hubo, y que lo usó también tanto para, digamos, las alturas más elevadas de la poesía como para lo más bajo De la de la escatología y la escatología, de la pornografía. pornografía y también del sentido económico, capital, que puede obtenerse a partir de un talento como el que tenía, ¿no? Con este trabajo que realizó años después en la publicidad, también de manera brillante. Y bueno, pues vamos a entrarle a la anécdota, al chisme, a la vida de Salvador Novo. Aunque bueno, él decía que él tuvo vida, no biografía, que sería imposible escribir la biografía de un personaje como él porque escandalizaría demasiado a las buenas costumbres. Pero bueno, yo digo que sí, de todas maneras tiene biografía. Nació un 30 de julio de 1904 acá en la Ciudad de México. Es chilanguísimo. Aunque siendo bastante niño, su familia se mudó al norte. Primero a Chihuahua, después a Jiménez y finalmente a Torreón. Eso sí, antes de irse, todavía le tocó ver en 1911 la entrada de Francisco y Madero a la Ciudad de México, que él decía, con el humor que lo caracteriza, lo llevaron a verlo como quien lo lleva al zoológico de Chapultepec a ver a los changuitos. Bueno, esa época que vivió en Chihuahua estuvo marcada
pues por la incertidumbre y por el miedo de la revolución, ¿no? Es justo los años entre 1912 y 1915, 16, 17, la parte quizá más violenta de la Revolución Mexicana, que marcó mucho a Salvador Novo, especialmente cuando los villistas entraron a Torreón el 19 de marzo de 1914, cuando el pequeño Salvadorito tenía apenas 10 años, y le tocó ver no solo el miedo de la familia, sino la violencia de esto, muy particularmente la ejecución o el asesinato, no sé cómo llamarlo, de un personaje muy importante en su familia, su tío Francisco, que era un poco el patriarca de la familia, que fue fusilado por las tropas villistas. No sé cómo lo habrá, bueno, más bien sí sé cómo lo vivió él de niño, porque tiene varios textos autobiográficos y pues lo marcó para siempre. De hecho, creo esta experiencia iniciática a lo largo de su vida lo haría un personaje francamente antirrevolucionario, al que le daba siempre miedo, aversión o desconfianza cualquier intento de que el pueblo, de que la gente tomara las armas e intentara cambiar su realidad. Creo que desde ahí es un personaje muy conservador. Muy conservador en lo político, porque también en esta época tuvo sus primeras experiencias sexuales. Yo no estoy seguro que tanto sea real lo que cuenta en la estatua de Sal, o sea, un poco una pues, reimaginación de sus primeras experiencias eróticas, pero habla desde 1912, por ahí, cuando tenía 8 años, tuvo sus primeras, pues, tocamientos, ¿verdad? Y no solo eso, también sus primeros deseos, las primeras veces que veía a hombres, se identificaba con ellos, hacia 1914 conoció a un niño de nombre Napoleón, que se volvería no tanto su amante, sino su cómplice. Ellos decían, el propio Napo una vez dijo en una comida a la propia familia de Salvador Novo, nosotros somos las dos jotitas de Torreón. Y la verdad es que desde ahí, desde los 10 años, ya se sentía diferente y se sentía un poco pues orgulloso, por lo menos no avergonzado de ser lo que él ya entonces identificaba como un joto, como un maricón. Sí, no se amedrentaba y sí, en Napo, en la estatua de Sal lo presenta así como esa primera comadrita que todo mundo tuvimos en algún punto de la Oye, infancia o la yo no, adolescencia, me hubiera ¿no? encantado tenerla, pero yo no tuve, caray. Ah, yo recuerdo con una dinámica ahí un tanto extraña, pero sí, de muy niño, así como otro niño con el que ahí medio compartíamos esa. Es chistoso, no sé si a ti te pasó este reconocimiento como Manobo, autorreconocerse como que hay algo distinto, que no sabes ponerle nombre, por supuesto, en ese momento, pero que sí puedes señalarlo muy claramente, es decir, esto me hace distinto del otro porque creo que no estoy reaccionando o creo que no le estoy poniendo atención a lo que cualquier otro niño haría y yo estoy en esto y de repente, dependiendo de tu contexto, puede que te dé algo de culpa o algo de miedo o no. Creo que a Novo jamás le dio miedo. Ni siquiera de niñito. Que además es algo que no solo tiene que ver con el deseo erótico, sino también con la identidad de género, ¿no? A Salvador Novo desde niño, su madre, que tenía un complejo, digamos, social, clase mediero, muy típico de muchas familias mexicanas, quería distinguirlo de los otros niños de Jiménez y luego de Torreón, y por eso lo arreglaba muchísimo, ¿no? Lo vestía de marinerito, ¿cómo se dice? Le ondulaba el pelo, le hacía unos caireles muy bonitos. Por ahí hay una foto de él como un marinerito con el pelo así larguito, muy bien cuidado. Cosa que los niños, quiero decir, los varones, pues no veían como normal, no tanto arreglo, incluso le maquillaba las mejillas, le ponía colorete para que se viera más bonito. Era un niño muy bonito y muy atildado, muy arreglado, y él le daba una mezcla de orgullo, ¿no? De saberse diferente, de saberse más lindo que los otros, pero también de entender que era diferente, que no era bueno para los deportes, que no era rudo, que le daba entre miedo, curiosidad y morbo ver a esos niños que sí eran masculinos y que sí jugaban y que se ensuciaban, juegos a los que él desde chiquito no le entraba. Y bueno, todavía en esa época también empezó a escribir poemas, ¿no? Creo que sus primeras poesías están datadas de 1915, es decir, de cuando tenía apenas 11 años. También en esa época, por cierto, tuvo, digamos, ya las primeras experiencias que creo que ya podrían llamarse sexuales. Eh,
con un maestro primero, luego con un instructor de béisbol, es decir, con hombres ya adultos, en experiencias que ahora al menos yo no dudaría en llamar abuso sexual. Novo la verdad es que no las vivió así, nunca lo vivió como algo traumático, como algo feo o duro, sino como al contrario, algo gozoso, ¿no? Como una parte en su biografía erótica. Sí, sin duda, digamos, yendo a la ley era estupro, porque finalmente había una relación asimétrica, una diferencia de edad más que importante, pero justamente la percepción de Novo era eso, no había sido un trauma, sino algo que eh, gozaba y que de cierta manera quería, ¿no? Por más que por su edad no tuviera, digamos, desde el punto de vista legal, la posibilidad de decidir por sí mismo y también desde el punto de vista psicológico, visto con la postura como lo vemos ahora, pues tampoco estaba, digamos, en posibilidad de decir, sí, quiero esto, ¿no? Con todas las implicaciones que tenía. Por supuesto, antes, en ese momento, se vivía de manera distinta y estaba muy regularizado, porque también durante el resto del siglo XX se mantuvo y se mantiene incluso ahora esta este pseudo-helenismo y esta muy marcada persistencia de una diferencia de edad importante entre los integrantes de una pareja, sea una pareja, digamos, Homosexual. una pareja homosexual, claro, pensada como una pareja estable, como una pareja que va a durar cierto tiempo y ya había, digamos, como esta percepción de regularidad o de normalidad, entre comillas, de que era justamente eso, como una transacción de belleza y juventud por la experiencia, por cuestiones económicas, por regalos, ¿no? Hay esta necesidad de que haya una transacción por medio en ese tipo de vínculos sexoafectivos, algo que Novo mantuvo ya durante su madurez y su vejez de manera muy constante y que lo pone en los sonetos satíricos que escribe hacia el final de su vida, ¿no? Esta transacción inherente a la obtención del placer sexual. En todo caso, estas relaciones, como en general creo que todas las de la vida de Novo, fueron muy fugaces. No, creo que, bueno, estaba difícil que no lo fueran, considerando que él tenía 12 años cuando Sí, empezaron. claro. Pero bueno, además lo que hizo que se cortaran definitivamente fue el viaje de la madre de Novo. Bueno, el papá se quedó en el norte, la mamá se lo llevó con su familia, una familia de clase media alta, medio venida menos, pero todavía con pretensiones, a vivir a la Ciudad de México. A vivir de regreso a la Ciudad de México y a inscribirlo en la Escuela Nacional Preparatoria. Esto hay que decir, bueno, estaba en el antiguo Colegio de San Ildefonso y era era una cosa fantástica, la verdad. No era exactamente lo que una preparatoria hoy, sino, bueno, una mezcla de educación secundaria, preparatoria, ¿no? Entraban, por ejemplo, Novo apenas llegó en 1917, cuando tenía apenas 13 añitos, pero ya era una cosa una institución de élite académica, ¿no? Estaban los principales filósofos, abogados, médicos, dando clases a los que ya se consideraba, digamos desde entonces decían, vamos a preparar a esta generación para ser la nueva élite intelectual del país, los nuevos escritores, filósofos, artistas, científicos y de todo. Y sí, la verdad es que nada más, o sea, basta ver la cantidad pues niños, diría yo, aunque bueno, ya jóvenes estudiantes de lo que ahora llamaríamos secundaria y preparatoria que estaban ahí, entre otros Carlos Pellicer, a quien citamos antes, Javier Villaurrutia y muchos otros más. También ahí Salvador Novo intentó su primera relación que ya podríamos considerar romántica, también con un hombre mucho mayor, un actor de teatro que tenía, pues como muchos actores, muchos otros actores, tenía como fantasías de convertirse en estrella, de hacer sus propias películas. Invitó al novito todavía chiquito de 14, 15 años a actuar con él en una película. Se llamaba Enrique Tobar Ábalos, pero con el ingenio que caracterizaba a Novo y a un grupo de amigos con los que se reunió, lo llamaron la perra Coli, con ese apodillo típico en femenino. Pues un poco pasó a la posteridad. Creo que su carrera como actor no le dio mucha fama, sino solo el honor medio dudoso de haber sido el primer novio de Salvador Novo.
Sí, es, digamos que un poquito de más ínfulas que talento, pero al final terminó inmortalizado como la perra Collie, ¿no? Y justamente en este ambiente intelectual, cultural, de muchas lecturas, pero también de mucha complicidad de la Escuela Nacional Preparatoria, es que conoce a ese primer grupo de amigos con los que algunos permanecerá en contacto y en relación, a veces tirante, a veces de mayor concordia, durante el resto de su vida, ¿no? Javier Villaurrutia de manera principal, y es justamente con Javier Villaurrutia que ahí muy, muy cerca de la Escuela Nacional Preparatoria, en su entonces ubicación en el centro, deciden alquilar un departamento en la calle de Donceles y fueron conocidos a partir de ese momento como las chicas de Donceles, ¿no? Esta cama, esta piedra de los sacrificios que les mencionaba hace un rato, era la cama que tenían en ese lugar justamente para llevar a los novios en turno o a los galanes fugaces o al chacal que se ligaran esa tarde o esa noche, para tener ese espacio ahí, digamos, siempre disponible, siempre dispuesto para el sacrificio sexual con esa daga, no necesariamente de obsidiana, pero siempre muy dispuesta y ellos muy, muy puestos, no, no necesariamente el corazón para que se lo sacaran, pero sí para que Se lo metieron. se lo metieran. este, sí, la verdad es que fue una época muy, a menos a juzgar por los recuerdos, como están en la estatua de Sal, fue una época muy, muy divertida, muy libre, que además hay que decir que no se aprende solo, ¿no? Esa sociabilidad especial, esa sociabilidad gay, como diríamos ahora, se la tuvo que enseñar a alguien, y quien se le enseñó fue un grupo de homosexuales mayores, no esos jóvenes de la escuela, de la preparatoria, sino un grupo de, pues, algunos sí eran intelectuales y artistas, pero la mayoría eran pues burócratas, gente de distintas clases sociales, pero que ya tenían una sociabilidad gay muy abierta, que se hablaban en nombres femeninos, que se perreaban, que se presentaban amantes. Un poco quien lo introdujo a este grupo fue Ricardo Alessio Robles, el hermano del famoso Vito Alessio Robles, que era pianista y que era amigo de uno de los tíos de Salvador. Por eso, digamos que lo invitaba a la casa materna, en la casa donde vivía Salvador. De ahí lo conoció, de ahí le presentó a otros amigos que a su vez lo metieron a este mundo muy, muy divertido, muy libre, muy promiscuo. Donde algunas parejas duraban cierto tiempo, incluso años, la mayoría duraban solo una noche, y muchas tiempo intermedio. Bueno, por cierto, todos tenían, o casi todos tenían apodos femeninos, ¿no? Ricardo Alessio Robles, por ejemplo, era más conocido como Clara o Clarita Vidal. Eh, en esa época, por cierto, se mudaron a una casa en la colonia San Rafael, en la esquina de las calles de Altamirano e Izcabaleta. Pero bueno, ahí no es donde ocurrían todos los encuentros sexuales de nuevo, sino, como ya decía Ignacio, en ese estudio que rentó a partir de 1921 junto con Javier Villaurrutia y Gustavo Villa, mejor conocido como la Virgen de Estambul. Mira, que de la perra Coli a la Virgen de Estambul, no sé cuál de los apodos preferiría yo. Yo creo que la Virgen. Bueno, vemos. Bueno, vemos las letras chiquitas de ser virgen en Estambul. ¿Qué implica en ese momento, ¿no? Y sí, es justo como lo decías, es una sociabilidad que se va replicando y que va pasando de generación en generación, así como a la siguiente generación se la pasó, digamos, el mismo Novo a través de Carlos Monsiváis y de otras figuras que estuvieron relacionadas con él en digamos, en la juventud de esa siguiente generación, ¿no? Que abrevaron de esa idea de digamos, la permanente necesidad de escandalizar como un elemento importante de la identidad homosexual, ¿no? Del romper con toda la norma, ya fuera heteronorma u homonorma. Creo que era parte a pesar del conservadurismo que tenía Salvador Novo, era parte de su ideario y parte del ideario que pasó
a la siguiente generación, ¿no? Y estos locos años 20 que les toca vivirlos ahí en el centro y experimentar la ciudad, esta ciudad que se estaba modernizando y que estaba, digamos, saliendo del shock luego de esos años, casi una década de movimiento armado, finalmente había, digamos, como el tiempo para decir qué tipo de ciudad es la que queremos, ¿no? Cómo nos podemos igualar al resto del mundo y cómo esta capital del país se va a igualar a las otras capitales de otros países, ya sean las capitales oficiales o las capitales, digamos, honoríficas, ¿no? Como ya era en ese momento Nueva York, ¿no? Como un gran referente de lo citadino. Y en esa idea de lo citadino, muy marcada por la tecnología, por los coches, por los tranvías, por la radio, por el cine, de nuevo, como estos elementos que expanden las posibilidades del cuerpo humano, ¿no? Los coches como expandir las posibilidades de las piernas, o el radio expandir las posibilidades del oído, o la vista a través del cine. Novo decide colaborar con un periódico satírico llamado El Chafirete, y de ahí es que hay una irremediable relación entre el coche y Salvador Novo como un elemento en el que se posibilita y también se expande el deseo sexual y su consumación. Sí, pues eso es súper interesante y también desde aquí se aparece muy claramente una característica que acompañará a Novo toda su vida, que es una fascinación por lo que los gringos llaman el slumming, ¿no? El ir a barrios, a ir a ligar a barrios bajos, un encanto por hombres, por chacales, ¿no? Hombres muy masculinos de una clase social inferior. Porque en ese momento, a pesar de ser muy joven, es decir, apenas tenía 18, 19, 20 años, Novo ya era reconocido como una inteligencia brillante, ¿no? Conoció en esa época a Pedro Enrique Sureña, a Daniel Cosío Villegas, quienes lo invitaron a la extensión universitaria, a la escuela de verano, que después se convertiría en el CEPE, el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Escribiría mucho, pero no era tanto con ellos con los que Novo buscaba satisfacción erótica, sino en esa época sobre todo con los choferes, ¿no? Si no me equivoco, con los choferes de taxi en particular. Sí, exactamente, choferes de taxi, choferes de tranvía, los menciona muy particularmente en la Estatua de Sal también, ¿no? Este gran referente para toda esa época, como ya decíamos. Y sí, hay una fascinación, incluso hay un episodio narrado también en la Estatua de Sal con el chofer de la casa, años, un poquito antes de esta salida, digamos, al mundo y de ser el colaborador estrella y prácticamente quien hacía el periódico entero del Chafirete. Con el chofer de la casa tiene un primer encuentro sexual consumado del que habla casi hasta el punto de la consumación, es decir, hasta el punto de la penetración, pero luego digamos como desvía la mirada del quien lo está testiguando a través de la lectura, ¿no? Es un poco ahí un juego un tanto perverso de Novo como narrador, porque va construyendo la tensión sexual de esa narración de cómo él sube a la habitación del chofer y hay ahí un intercambio de palabras que revelan el deseo tanto de uno como del otro, pero luego termina la narración y ya, digamos, el lector tiene la potestad de imaginar lo que desee, ¿no? Después de ese primer encuentro del chofer del que menciona este olor embriagante de la gasolina, pues hay ahí una fascinación por este, digamos, habitáculo en movimiento, que es un coche, y quien lleva la potestad de ese movimiento, que es el chofer, ¿no? Entonces, hay un punto importante, hay un deseo a partir de esta combinación de la tecnología y el movimiento, y de justamente esta diferencia en la manera de ser hombre, porque el chofer finalmente era un hombre muy, muy masculino, o digamos, muy masculinizada esa profesión, pero también, como ya lo decías, Luis, esta diferencia de clase, ¿no? Que era muy buscada. Buscar relacionarse sexualmente de manera principal con el que era diferente, ¿no? O del que sabíamos que éramos diferentes, ¿no? Apropiándonos la identidad homosexual de nuevo, ¿no? Había la idea en ese momento de que tener sexo con alguien abiertamente homosexual era como algo inconfesable, impensable, era echarse la sal. Entonces había que buscar a esos que con cierta reticencia
y con cierto pago aceptaban, ¿no? Y que los choferes eran eso, justamente podían, digamos que, pues sacar un dinerito extra gracias a los hijos de los patrones, ¿no? Sí, que bueno, no, siempre fue el caso de Salvador Novo, ¿no? Buscar la diferencia. Él nunca tuvo este ideal de las relaciones gays que tenemos hoy, bueno, y que yo personalmente comparto, de buscar a alguien similar, ¿no? A un par, a un igual. Como si lo tenían otros de sus amigos, ¿no? Por ejemplo, Javier Villaurrutia, que empezó en esa época una relación con Agustín Lazo, los dos cercanos en edad, en clase social, en nivel intelectual, en capital cultural. Novo no. Novo sí estaba, al contrario, con Villaurrutia, por ejemplo, eran muy buenos amigos, o con Pellicer, con Torres Bodet, con otros eran muy buenos amigos, pero al parecer no amantes. Creo que hay una tendencia actual en buscar relaciones románticas en esas amistades y me parece que, al menos en el caso de Salvador Novo, no vamos a encontrar por ahí. En general, relaciones románticas, no, no, con muy contadas excepciones. Él buscaba, por un lado, la satisfacción o la complicidad intelectual, por otro lado, la satisfacción sexual. Como dos cosas bien separadas y bien diferentes entre sí, sin que una estuviera por encima de la otra. Eso sí, no creo que esté bien juzgar ese tipo de forma de relación, si bien no es la que hoy en día está más normalizada y la que yo mismo considero más satisfactoria, pero de ninguna manera tiene que ser la única. Sí, claro, era una separación perentoria entre una esfera y otra, eso sí. Y por supuesto también es súper válido tenerlo así separado, porque igual no puedes encontrar todo en una persona o es difícil, y también hay que llegar a ciertos acuerdos, pero el acuerdo de nuevo consigo mismo, que eso es lo importante, en esta reivindicación de la propia libertad y de la propia reafirmación, era un acuerdo consigo mismo de decir, esto está separado, no va para, yo no voy hacia la búsqueda de alguien que sea mi igual o no pueda estar conmigo durante mucho tiempo, simplemente yo quiero compañía intelectual con la que pueda compartir, a la que pueda perrear también y divertirnos, y por el otro lado, compañía sexual, que está muy separada y que tiene unas especificaciones y unas coordenadas muy específicas también, ¿no? Eso me parece muy congruente de su parte, ¿no? Dejando todos los juicios de lado y decir, es que yo, pues bueno, pues a ti te funciona, a Salvador le funciona de otra manera. Sí, la verdad es que si algo sí podemos decir de Salvador Novo es que fue muy honesto y muy congruente consigo mismo. No sé si con otros, pero con él mismo sí. Bueno, yo quisiera entrar a un año súper interesante que me fascina, que es 1924. Este año pasaron muchas cosas. Por ejemplo, Alfonso Reyes regresó a México, se encontró con esta bola de poetas, de intelectuales jóvenes y dijo, wow, en México hay mucha mariconería, enfermedad nueva aquí. Esas son palabras textuales de una carta. Y él mismo se sintió, reconocía sentirse un poco incómodo de no saber cómo relacionarse con estos jóvenes homosexuales, pero no lo decía como una, bueno, sí se refirió a eso como una enfermedad, pero casi lo decía como un defecto suyo, ¿no? Como de, uy, sí soy homofóbico en el sentido más literal, ¿no? Me da miedo esto, no sé cómo relacionarme. Por cierto, también decía, pero son brillantes, ¿no? Por ejemplo, este jovencito, Salvador Novo, o todavía más brillante, su amigo Javier Villaurrutia. También ese mismo año hubo un proyecto interesante del gobierno fascista de Benito Mussolini, que fue mandar un barco, la nave Italia, a recorrer América Latina para hacer un poco de propaganda del fascismo. Era una especie de exposición universal flotante, ¿no? Donde anunciaban productos italianos desde la pasta Barilla, el aceite de oliva, los coches, los Fiat. Que recorrió, llegó primero a Brasil, Argentina, le dio la vuelta por el sur, pasó por Chile, Perú, luego cruzó el canal de Panamá, llegó a La Habana y a Veracruz. Y ahí Novo, que para entonces ya trabajaba, aparte de como redactor del Chafirete, en la Secretaría de Relaciones, perdón, de Educación Pública, es la época todavía de Vasconcelos y de Álvaro Obregón, acudió con otros amigos pues a recibirlos y escribió bastante sobre eso. Esto dio pie a una de las primeras críticas muy abiertamente homofóbicas, pero también políticas, de parte de el otro gran grupo intelectual, ¿no? Los nacionalistas, los
comunistas, los muralistas, entre los que estaban Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Orozco en particular dibujó una caricatura de Salvador Novo y otros maricones muy amariconados, que acompañaría un texto. Todo esto se publicó en el periódico comunista El Machete, burlándose de estos rorros fascistas. Ese es el tema de ese pequeño artículo. No solo por su orientación sexual, ni por su identidad de género, sino también por su persuasión política, ¿no? Es decir, por estar defendiendo a un modelo, pues, ultraconservador, literalmente fascista. No fascista en el sentido que usamos hoy en día para referirnos a cualquier forma autoritaria o conservadora, sino literalmente al fascismo italiano de Benito Mussolini. Obviamente, para 1924 ya los izquierdistas de México y de todo el mundo estaban alarmados ante el ascenso del fascismo, un poco igual que hoy, 100 años después, pero también había algunos que decían, pues ¿qué tiene? ¿No? Está padre, ¿no? La cultura italiana, son muy modernos, muy cultos. Pero bueno, eso es algo que pasó ese año que nos da una pista de la identidad política de Salvador Novo y del pleito que tendría con los intelectuales, digamos, de izquierda. Sí, en esta lucha estéril de los fascistas y los comunistas de echarse uno al otro en cara la creación de la homosexualidad como el vicio de los fascistas o el vicio de los comunistas. Siempre hay quien diga en un bando y otro que la homosexualidad viene de la otra acera. Entonces hay ahí esa muy evidente y con nalgas muy redondeadas en esa caricatura que dibujó Orozco a Novo en una posición central junto con otras figuras con ropa igualmente detallada y con traseros igualmente redondeados. Hay este señalamiento, ¿no? Esta feminidad vista como indeseable para una figura masculina, para un hombre, relacionada irremediablemente a una cuestión política en este caso, ¿no? Que más que con el fascismo lo relaciona con la burguesía, ¿no? En el texto se burla mucho de que, ay, guácala a los proletarios, guácala a los obreros, miren, en cambio, qué guapos los italianos, qué guapos los ricos, estamos hartos del parloteo de los comunistas sobre los obreros, sobre el proletariado, aunque lo cierto es que a Novo para nada le daba asco los proletarios, ¿no? Para nada le daban asco los cuerpos de los trabajadores mexicanos, todo lo contrario. Sí, por supuesto, todo lo contrario, y eventualmente será la esfera o el barrio, por así decirlo, al que va a acudir siempre para buscar la satisfacción sexual, ¿no? Entonces hay ahí, digamos, esa contradicción en la lectura que hacen desde fuera de Novo de manera particular, porque es uno de los principales o de los que más fácilmente se pueden reconocer en esa caricatura, y también, digamos, como en extenso, o tomando a él como una metonimia de la homosexualidad en general, ¿no? Está ahí puesto con una flor en la mano y señalando también esta inversión en lo biológico del sexo, ¿no? El sexo que se troca por una flor en lugar de ser pues un pene, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, como una lectura o que puede ser muy literal o que puede también caer en un simbolismo pues un tanto básico, pero que está ahí de alguna manera puesto. Que era además el tema candente. Justo ese mismo año de 1924, Julio Jiménez Rueda publicó un artículo que causaría mucha polémica, que se llama El afeminamiento en la literatura mexicana, donde decía que, a su entender, faltaba en la literatura mexicana textos que dieran cuenta del proceso épico, ¿no? De la epopeya que había sido la revolución, una cosa enteramente masculina, y que en cambio los escritores, los poetas, decían algo así como que cambian la inteligencia de la pluma por los refinamientos del tocador, ¿no? Claramente se estaba refiriendo a todos estos jóvenes, no tanto por su homosexualidad, pero sí por su afeminamiento, es decir, por comportarse, por escribir como mujeres. Sí, en esta idea también, ¿no? Que se puede caracterizar uno u otro género o sexo, determinar la manera en cómo se escribe, ¿no?
Y también en ese mismo año hay un ejercicio visual, a cargo de Rodríguez Lozano, de Manuel Rodríguez Lozano, el pintor también capitalino, que presenta a Novo en un taxi, otra vez esta habitación en movimiento. No se presenta al chofer, pero se ve él ahí también representado de una manera estilizada, sin la mofa que hay que se puede ver en la intención de Orozco, pero sí presentarlo, digamos, como este hombre que desde niño ha cuidado su arreglo, que tiene las cejas depiladas y que lo ubica también en una coordenada del sexo disidente, podríamos decir, en la capital del país, ¿no? En este año que decías que pasaron muchas cosas, también Novo sigue en ese centro, sigue siendo esa diana de los dardos, a la que van los dardos de la crítica, tanto de un grupo como del otro, incluso de los mismos, digamos, congéneres o de los mismos que son parte de ese grupo con el que ha formado una red de complicidades, pues luego también se sienten un poco amedrentados porque salen a la calle con Salvador Novo y Novo va, digamos, ahora sí que la calle es mi pasarela, va partiendo plaza, va moviendo las manos, va contoneando la cadera y la gente lo señala, la gente ahora sí que le apunta con el dedo, susurra a sus espaldas. Y a él le importaba un bledo. Ya le importaba un bledo, pero a los otros no tanto. Entonces Exacto. se sentían amenazados justamente por esa libertad con la que Novo se manejaba y hubo quienes decidieron separarse un poco. ¿Tú dirías que es el caso de Manuel Rodríguez Lozano, que es, bueno, el autor de este maravilloso retrato, no solo en lo, digamos, no solo en el parecido literal a la cara de Novo, sino en todo el trasfondo, lo que ocurre en la calle de atrás, pero que después ya no fueron para nada amigos, fueron bastante enemigas, ¿no? Se perreaban muchísimo toda su vida. ¿Tú crees que tuvo que ver con eso? ¿Tú crees que a Rodríguez Lozano lo intimidaba o lo amedrentaba la demasiada apertura? ¿Estar demasiado salido del closet? ¿O por qué? ¿A qué se debió ese pleito que duraría décadas? Sí, ahora sí que amigas y rivales Ajá. de mundos desiguales. Y yo creo que hay dos elementos. Una cosa fue el ego de Rodríguez Lozano, porque hay un primer rompimiento, o bueno, un rompimiento importante a partir de la paternidad, que en realidad hay una maternidad del Teatro de Ulises, que le corresponde sin duda a Antonieta Rivas Mercado, porque fue quien trajo los textos, quien tenía también una sensibilidad importante y que no le aprendió de manera primordial a los varones de los que se rodeó en ese momento, en los 20 para su proyecto. Pero Novo en algún punto dijo que de él había, perdón, sí, Novo dijo en algún punto que de él había sido la idea del Teatro de Ulises. Y esto hizo enojar a Rodríguez Lozano, que acudió con Antonieta Rivas Mercado y a partir de ese momento fue que se desmanteló o desmontó este teatro itinerante, ¿no? En la calle de Mesones, si no estoy equivocado. Hay ese rompimiento, pero también creo que tienes razón en ver esta apertura de Novo como otro elemento de quiebre entre las dos figuras, porque Rodríguez Lozano, todo el resto de su vida, después de haber estado casado y de lograr la anulación matrimonial con Nahui Olin, Carmen Mondragón, con quien estuvo unido en matrimonio legal durante un poco más de una década, se quedó, digamos, en ese espacio liminar entre pues, eso no es, tenemos dudas. ¿Qué será? Sí será que es homosexual, pero estuvo casado, pero tuvo un hijo que murió, entonces, ¿cuál es ahí el asunto? ¿No? El discurso que manejaba Rodríguez Lozano es que él dejaba, entre comillas, que se pensara que era homosexual para librarse del interés de muchas otras mujeres que lo buscaban de manera insistente, ¿no? Hay que decir que era muy, muy guapo. O sea, eso sí es innegable, así que no es descabellado que haya algo al menos de cierto en esto, ¿no? Sí, por supuesto, que lo buscaran, por supuesto, tanto mujeres como hombres es innegable porque sí era muy, muy guapo, pero era como una manera de mantener un pie en las dos esferas, ¿no? En la esfera de la respetabilidad, entre muchas comillas, y poder tener acceso a ciertos espacios y ciertos lugares de los que Novo estuvo vetado durante mucho tiempo, y también mantener ese vínculo con esos otros varones que eran iguales a él, y por supuesto hay muchos testimonios de los
ahí sí, noviazgos y relaciones un poco más duraderas que tuvo Rodríguez Lozano durante su vida con muchos jóvenes pintores o Sí, como Abraham Ángel, ¿no? como Abraham Ángel Particularmente. de manera particular y como primero y más conocido y más estudiado, ¿no? Entonces, creo que hay esos dos elementos. Primero, el ego por la cuestión de, el teatro de Ulises y creo que sí, esta cuestión de la apertura de nuevo podría poner en duda o en peligro esa fachada de ambigüedad que manejaba y que manejó Rodríguez Lozano durante toda su vida. Pues, es un personaje fascinante, Rodríguez Lozano, y tenemos que dedicarle un programa específicamente a él, porque además y tenemos el privilegio de contar con la presencia de Ignacio, que es como el especialista, o uno de los especialistas. Pero bueno, mientras, para lo que nos importa, que es Salvador Novo, vean ese retrato. Por cierto, en esa época tenía 20 años apenas Salvador Novo, le decían el venadito, ¿no? Por ahí, y sí tenía como carita de venado, era como muy alto, espigado, no le iba a durar mucho ese espigamiento, ¿no? Iba a empezar, muy rápidamente empezaría a engordar, a perder el pelo, cosa que lo iba a atormentar muchísimo. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Lo que sí quería poner énfasis era esto de la revista y el teatro Ulises, un proyecto justamente de esta época, de los años 20, en el que junto con muchos otros intelectuales, poetas, pintores, dramaturgos, etcétera, hicieron primero una revista y luego un teatro para presentar obras no mexicanas. Consideraban que la literatura mexicana estaba pues en un medio estancada, que estaban muy obsesionados con el tema de la revolución y que había que más bien abrir los ojos hacia el resto del mundo. Eso daría pie a la otra revista quizá más famosa, que es Los Contemporáneos, que se empezó a publicar en 1928 y que la daría de algún modo nombre a esta generación. Ellos no se identificaron mucho como un grupo, a veces decían justo, somos el grupo sin grupo, pero en general creo que pues a posteriori, ¿no? Los reconocemos como ese grupo de intelectuales que se oponían al nacionalismo exacerbado de la época y que querían inspirarse, buscar la inspiración en la literatura moderna, contemporánea, como indica su nombre, universal de esa época. Y bueno, Salvador Novo, no sé si era el líder intelectual de ese grupo, pero sí era la figura más visible, sí, y la más escandalosa, como decía, ¿no? Porque un poco la violación a las leyes de la masculinidad está muy en el centro, creo, de la identidad de este grupo y Novo, pues, era el que más flagrantemente lo hacía. Sí, que lo hizo de joven con sandalias doradas con las que llegaba a la Escuela Nacional Preparatoria, con pantalones de cierto corte que pues no eran para nada, digamos, canónicamente masculinos, entonces ahí había un rompimiento también, o sea, había un performance constante a partir del cuerpo, de lo que utilizaba, años después, ya cuando perdió totalmente el pelo, pues con sus peluquines, ¿no? Que tenía así como colección de colores de peluquín, el rojo, el azul, el amarillo, el negro, de acuerdo a cómo estuviera su aura ese día, es el que se ponía para ir al teatro, para ir a cualquier otra función social a la que estuviera convocado, ¿no? Entonces, esta necesidad de performar la diferencia a partir del cuerpo y de lo que está sobre su cuerpo, se mantuvo, bueno, inició en la juventud, mejor dicho, y se mantuvo el resto de su vida. Pero bueno, como decía antes, no solo en esta época, creo, a finales de los años 20 y principios de los años 30, creo que Novo alcanzó su madurez como poeta. Quizá, a pesar de haber tenido una vida bastante larga, como su longevidad artística no fue tan larga, pero en esta época sí escribió algunos poemas que, bueno, a mí particularmente me gustan mucho y que muchos consideran pues importantísimos en la literatura mexicana. Sobre todo poemas eróticos, ¿no? El que a mí más me gusta, o bueno, el libro que a mí me considero más importante es Nuevo Amor, que es además un juego con su propio apellido, ¿no? Nuevo Amor, que además es un libro que junto con, no sé, El Nocturno a Los Ángeles de Villaurrutia, Recinto de Pellicer, es de los primeros poemas abiertamente homoeróticos, ¿no? Aquí en algunos habla de la pareja, bueno, habla mucho de la corporalidad, ¿no? No es solo una cosa soñada. Y además habla en masculino de la pareja, ¿no? Del ser amado. Si bien, bueno, no es tan pornográfico, tan explícito como otros poemas más privados, pues sí tienen una intensidad poética muy alta.
Quisiera, como muestra, leerles un fragmento. Ahí les voy. Este perfume intenso de tu carne no es nada más que el mundo que desplazan y mueven globos azules de tus ojos, y la tierra y los ríos azules de las venas que aprisionan tus brazos. Hay todas las redondas naranjas en tu beso de angustia, sacrificado al borde de un huerto que la vida se suspendió por todos los siglos de la mía. Qué remoto era el aire infinito que llenó nuestros pechos. Te arranqué de la tierra por las raíces ebrias de tus manos, y te he bebido todo, oh fruto perfecto y delicioso. Ya siempre cuando el sol palpe mi carne, he de sentir el rudo contacto de la tuya, nacida en la frescura de un alba inesperada, nutrida en la caricia de tus ríos claros y puros como tu abrazo. Vuelta dulce en el viento de las tardes, viene de las montañas a tu aliento, madurada en el sol de tus 18 años, cálida para mí que la esperaba. Ok. Bueno, hay cosas interesantes, ¿no?, en este fragmento. Por ejemplo, eso que dice, y te he bebido todo, oh fruto perfecto y delicioso. Todo, no toda. Ujú. También esto de tu roce rudo, ¿no? Que pues indica un poco esa fascinación por lo masculino, por lo chacalesco. Ujú. Y a la vez, esta de madurada en el sol de tus 18 años. Es decir, pero bueno, no, en ese momento Novo tenía, me parece que 21, 22 años, digo que es una edad mínima, ¿no?, para componer un poema de este calibre. Así que no crean, al menos no en este punto, que era unas altacunas, Un viejo verde. un viejo cochino. Sí, era un viejo cochino que tenía 22 años. Él siempre, creo que fue un viejo cochino desde que nació. Salvador Nació Novo. siendo un viejo cochino, sí. Sí, y también me llamó la atención, digamos, como la actitud receptiva de quien está hablando en el poema, ¿no? Está enumerando y señalando la manera en que se dio ese contacto y es una voz masculina que está recibiendo ese trato rudo, ¿no? Esa fuerza, esa pasión, esa bebida está siendo recibida por ese que está hablando, de ese del que se habla, ¿no? Entonces hay ahí, digamos, esta aceptación de una masculinidad que no va en pos del movimiento, que no es esa virilidad activa que se demandaba en la época y que era el punto máximo al que se debía aspirar o al que lo que se pedía como un mínimo indispensable en ese momento, ¿no? Bueno, este poema se publicó en 1933. Ese mismo año ya estaba, pues básicamente muy cercano a Narciso Bassols, que era el nuevo secretario de Educación Pública, quien lo comisionó para una serie de viajes. Junto con Roberto Montenegro y Rufino Tamayo, se echaron un tour de unos 12 días por pueblos de Jalisco y de Michoacán, que, bueno, después publicaría un libro sobre este viaje, pero más importante es un viaje para asistir a una conferencia panamericana en Montevideo. Fue en esa época, en 1933, no era fácil, existía la tecnología del aeroplano, pero no había vuelos comerciales. Para ir de México a Montevideo normalmente era en barco, casi siempre se aprovechaba para pasar a Nueva York unos días, a La Habana, de ahí por Brasil. Esta conferencia creo que la mayor importancia fue un encuentro que tuvo Salvador Novo en Buenos Aires, no con un argentino, sino con un español. El ya para entonces celebérrimo poeta granadino Federico García Lorca. Sí, Federico García Lorca, a quien un poquito después Novo dedica un poema en el que Lorca es llamado Angelillo y es un torero, y Novo se traviste, se transforma en Adela, ¿no? Hay ahí un travestismo poético, literario, que va a mantener Novo el resto de su vida. Hay muchas fotografías en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, donde está el archivo personal de Novo. Hay muchas fotos de choferes, de cadetes, de jóvenes de diferentes profesiones que dedican esos pequeños retratos, generalmente fotos ovaladas o fotos que hoy diríamos tamaño infantil, para los trámites, están dedicadas a Adela, ¿no? Hay muchos que dicen para Adelita con amor, de Esteban, o el nombre que se les Juan. ocurra, o de Juan, o de Marcos, o de Pedro. Y hay esta manutención de esa identidad
subvertida y es Adela para muchos de esos jóvenes con los que fugazmente se relacionó, pero principalmente o de manera inicial fue Adela para Federico García Lorca. No sabemos qué tanto realmente por parte de Lorca hubo esta correspondencia respecto de este posible enamoramiento que haya habido por parte de Novo, pero al menos sí se mantuvo un contacto epistolar. En los 30, poco después, cambia la suerte de Novo, cae en la desgracia, él y todos los hombres no canónicamente heterosexuales en el servicio público, los expulsan, digamos, de manera más o menos paulatina, y Novo se pregunta si en España encontrará una manera de sobrevivir y se comunica con García Lorca vía carta preguntándole esto, ¿no? Si es que si él se va para allá, podría encontrar un trabajo. Menos mal que no lo hizo porque le hubiera ido quizá muy mal o mucho peor de lo que le fue ahora en la España de la Guerra Civil y en la España franquista Sí, posteriormente, ¿no? yo creo que en realidad esto de Novo luego se ha vendido como, porque el propio Novo lo decía, ay, estamos en una dictadura con el ascenso de Lázaro Cárdenas, porque básicamente, bueno, más que con el ascenso con Cárdenas se rompió con Plutarco Elías Calles, terminó el periodo conocido como el Maximato y toda la élite gobernante, digamos, o que había gobernado en los 6 u 8 años anteriores, pues fue como purgada, entre otros Narciso Basols. Creo que no tenía tanto que ver con una cosa de homofobia, de sacar a Novo y a sus amigos, sino más bien pues una cosa política, ¿no? Ellos estaban bastante cercanos a Narciso Basols, que a su vez estaba bastante cercano a Calles. Sí. Y a partir de 1935, Calles cayó. El que cayó en desgracia fue Calles. Calles cayó. Sí, de manera muy estrepitosa. Aunque sí hubo una solicitud, al menos en el Congreso local de la Ciudad de México, y ahí sí es literal. Piden sacar del servicio público a todos estos hombres que impiden la implantación de la virilidad en la juventud mexicana, ¿no? Entonces había esta combinación de lo político con lo sexual de manera muy señalada, porque también conforme avanza el siglo XX, hay una mayor libertad para el señalamiento de la homosexualidad como una causal de desprestigio social, de despidos, de manera un poco más clara, ¿no? Porque luego había muchas formas de decirlo sin decirlo literalmente, pero creo que conforme pasa el tiempo va ganando, porque también se va ganando visibilidad, ¿no? Entonces ahí está, podríamos decir, el doble filo de la visibilidad, ¿no? Hacer visible y ganar espacios y ganar libertades, pero también ser posible objeto de señalamientos y de una organización en un sentido contrario, ¿no? Creo que fue un poco la combinación que se dio con este grupo de intelectuales de manera general y con Novo en particular, porque también era el que más abiertamente hablaba de esa diferencia sexual. En todo caso, 1933, 1934, creo que marca el culmen de Novo como poeta, al menos. Luis Felipe Fabre, en un precioso libro que se llama Escribir con caca, dice que fue el verdadero gran amor de Novo Federico García Lorca, de quien se enamoró en sí mismo, digamos, física, carnalmente, pero también como símbolo de algo muy grande que es la poesía. Novo, que era tan escéptico, tan crítico, tan malvibroso con todo el mundo, nunca tuvo una palabra en contra de Federico García Lorca, a quien le tuvo una admiración, un amor, una devoción absoluta, no solo como hombre, como galán, sino como poeta. Y aparentemente en este momento Novo aspiró él mismo a ser un gran poeta, como diría más tarde en uno de sus sonetos satíricos, una ambición a la que después renunciaría y se dedicaría simplemente a escribir crónicas y sí poemas, pero más bien satíricos, sin grandes pretensiones artísticas ni estéticas. Pero bueno, en todo caso, sí, yo creo que Novo exageró un poco ese exilio interno al que decía que había estado condenado. Y bueno, el que sí estuvo un poco, comparado sobre todo con los años anteriores en el sexenio de Lázaro Cárdenas. En todo caso, fue una época en que publicó un montón de obras de distintos géneros, sus primeras obras de teatro, una novela que se llama Lota del Loco, revistas, poemas,
traducciones, guiones cinematográficos. Por ejemplo, La Sandunga de Fernando de Fuentes fue la primera vez que incursionó en este género del guión, pero luego participaría nada menos que en El signo de la muerte con Cantinflas y Medel de 1939. La verdad es que fue una época súper, súper creativa para Novo. Sí, en realidad no fueron años de hambre, vaya. Encontró la manera de seguir activo y de seguir justamente explotando esa creatividad que en esos años de ya una segunda juventud estaba, digamos, en efervescencia, ¿no? Y que vendría, yo creo, un poco a hacer la preparación para la siguiente década, los 40, que fue el gran regreso, ¿no? El gran comeback podríamos decir, de Salvador Novo a la vida pública en sus esferas más altas, en un primer acercamiento al poder político que se reafirmaría también en las décadas siguientes. Hubo ahí como una preparación en este estar en el cine, haciendo publicidad, escribiendo para otros medios y otro tipo de textos que se le pedían. Estuvo también en Hollywood intentando hacer carrera allá, que finalmente no lo logró y no se sintió como muy bien recibido o muy en casa en ese ámbito, en ese gran mundo de glamour del que seguramente habrá disfrutado mucho. Aunque sí, de ahí obtuvo una relación que lo acompañaría toda su vida, no una relación romántica, ni siquiera erótica, sino una relación de amistad con la actriz Dolores del Río, que Claro. regresaron a México casi juntos y luego fueron vecinos en Coyoacán durante muchos años y bueno, siempre fueron muy amigas. Sí, Dolores del Río, junto con María Félix, lo acompañaron cuando en los 60 se hizo oficial el nombramiento de Novo como cronista de la Ciudad de México, que culminaba con renombrar la calle en la que vivía con su nombre, ¿no? La actual calle Salvador Novo, ¿no? Entonces, esta relación de amistad que trajo y que mantuvo, pues bueno, fue una de las cosas que logró de allá, pero finalmente fue en su país y en su ciudad, porque sí era, digamos, como el monarca no oficial de la Ciudad de México durante muchos años, porque la conoció en todos sus ámbitos y en todas sus esquinas oscuras, ¿no? No sé Entonces, si monarca es la palabra, pero sí pues el que mejor la conocía, ¿no? El Cicerón, el cronista, el poeta, el intelectual mexicano por excelencia. De hecho, creo que lo consagró como esto fue un ensayo que empezó a escribir en 1945, se publicaría en el 46, que se llama Nueva Grandeza Mexicana. El título hace alusión, la grandeza mexicana es un texto poético del siglo XVII de Bernardo de Balboa sobre la Ciudad de México en esa época. Esta es como una bueno, como indica su nombre, nueva o nova grandeza mexicana. Algo que fue un exitazo, ¿no? Creo que a partir de ahí es que fue ya reconocido como, en este momento todavía no oficialmente, pero sí casi unívocamente como cronista de la ciudad. Lo malo que tuvo la publicación de este ensayo es que interrumpió la escritura de su autobiografía, ¿no? La Estatua de Sal, que había empezado a escribir justo en 1945 y que abandonó cuando iba apenas hacia 1922-23, creo, y que, bueno, después se publicaría, bueno, él conservaría y circularía entre sus amigos casi durante toda su vida, pero no se publicaría, digamos, realmente hasta los años 90, hasta después de la muerte de Novo. Sí, fue un proyecto, como ya decíamos, inconcluso, que encontró finalmente el cauce para llegar a su publicación finalmente, porque bueno, a pesar de esta libertad con la que se rigió durante toda su vida, Novo creo que sabía, teniendo el pulso de la ciudad como lo tenía, creo que sabía que un texto así, dejado a sus herederos oficiales, pues no, a lo mejor o se iba a perder o jamás se iba a publicar o se iba a hacer perdedizo por completo y no solo enterrado en un archivo, ¿no? Finalmente, en la edición digital se menciona ahí un poco la suerte del camino de este manuscrito que anduvo circulando durante muchos años y que se lo dejó a uno de sus últimos choferes o al último chofer, algo así,
que finalmente años después encontró, digamos, como un cochinito ahí muy bien guardado, con ese manuscrito que vendió y que se rescató y se trabajó en una edición crítica y que se ha publicado ya un montón de veces tanto en papel, tanto en físico como en digital, ¿no? Entonces, este ejercicio de reflexión estuvo marcado o atravesado e interrumpido a la vez por este ejercicio de reflexión en torno a la ciudad, ¿no? A la grandeza del país y de la ciudad que es su capital, ¿no? Yo lo mencionaba como monarca un poco pensando en que el retrato en el taxi remite un poco a estos retratos de Estado, ¿no? Que está mostrando a través de la ventana el reino sobre el que tiene potestad, ¿no? Un poco una lectura así muy superficial, un retrato que pueden visitar en el Museo Nacional de Arte, muy cerca de donde estuvo el estudio de Donceles, en la calle de Tacuba, ¿no? Entonces ahí ustedes podrán ver qué tanto les muestra ese cronista jovencísimo en esos años, 20 años, de esa futura ciudad de la que será cronista muchos años después y ya también con muchos otros proyectos encima, además de las publicaciones, de esta constante publicación de crónica en periódicos, de su incursión como empresario, como restaurantero, como teatrero, ¿no? Con el Teatro La Capilla, como funcionario público otra vez en los 40 en el teatro, de manera específica como funcionario teatral de Bellas Artes y con este enfrentamiento que tuvo con Rodolfo Sigli a partir de El Gesticulador, que es una obra que habla de manera crítica sobre la revolución, pero a partir de la que hubo ahí un enfrentamiento con Novo, que me parece ahí un tanto peculiar, ¿no? No estaba finalmente defendiendo a la revolución Salvador Novo, pero había, digamos, ahí un encono con Rodolfo Sigli a partir del montaje de esa obra, de ese montaje inicial. Entonces Sí, es era interesante. bastante peleonero, Novo. De hecho, con el pleito con Usigli no llegó a las manos, pero sí un poco más tarde con Rafael Solana, de plano se agarraron a golpes, ahí, si no me equivoco, en el mero vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Pero bueno, la verdad es que los años 50 marcan como el reconocimiento de Novo, aunque también una especie de decadencia en la parte creativa, creo. No, ya de esta época no son sus mejores textos, ni en la prosa, ni en el verso, y mucho menos en los 60, pero la verdad es que sí, Novo sí tenía una especie de diarrea verbal, ¿no? Publicaba un montón de columnas en distintos periódicos, salía en la tele. Si uno se pone en 1958, 59, 60, puede ver a Salvador Novo en todas partes. Basta comprender la tele y está hablando de cocina, de vinos, de teatro, de poesía, de poesía europea, de poesía mexicana, de historia. En fin, estaba en todos lados, lo cual no deja de sorprender. Es un poco como el mismo fenómeno de Juan Gabriel, del que, por cierto, podríamos dedicarle otro programa, de, bueno, eso que Monsiváis después diría lo marginal en el centro, ¿no? Es decir, siendo una persona tan transgresora, tan rompedora de todos los estereotipos de la masculinidad, de la heterosexualidad, a la vez está en el centro mismo de la cultura mainstream, ¿no? De la cultura de masas y de la alta cultura también, dirigiendo obras de teatro en Bellas Artes, sus propias obras y las de otros dramaturgos. Es un fenómeno bien interesante, comiendo con presidentes de la República, tenía una relación bastante estrecha con Gustavo Díaz Ordaz, nada menos, que ahora nos cuesta un poco de trabajo imaginar a un personaje así tan autoritario, tan conservador, siendo amigo de una tan loca, desmecatada como Salvador Novo, pero sí eran, y no solo él, toda la élite política intelectual mexicana de los años 50 y 60. Sí, esta posibilidad de estar ya en esta esfera del poder, en esta puerta en la que yo decía hace un rato que Rodríguez Lozano mantenía un pie para mantenerla abierta con esa supuesta fingida homosexualidad y una verdadera heterosexualidad, al final con el paso de los años quedó claro que digamos, la estrategia de Rodríguez Lozano no funcionó tanto como sí funcionó, yo creo que de manera fortuita un tanto, la estrategia de Novo, ¿no? De mantenerse presente, de mantenerse activo de la manera que fuera posible y al final encontró, digamos, esa manera de permanecer ahí
y de estar en esos últimos años bien cobijado económicamente por mérito propio, pero también cobijado políticamente por esas amistades con las esposas, tanto las esposas de los presidentes como con los presidentes mismos. Y sí es raro ver o imaginar esas mesas muy bien dispuestas con estas viandas y estos grandes platillos que él mismo preparaba y ver ahí al presidente de la República, esta figura en ese momento todavía incuestionable y totémica hasta cierto punto en este presidencialismo del siglo XX, departiendo con un señor que traía las manos llenas de anillos y un peluquín rojo solferino muy leonesco, y que ¿no? ahí delante de todos, en plena mesa, sacaba una polvera y se empezaba a maquillar la cara. Cosa que, bueno, quizá hoy en día no resultaría tan escandalosa, pero imagínense en 1960, ¿no? O sea, qué cosa tan extraña y que nadie, en realidad nadie se escandalizaba. Eso nos hace no negar el carácter homofóbico de la sociedad mexicana, pero sí problematizarlo, sí cuestionarlo. No era tan sencillo, no era tan monolítico como decir, este es Joto, no nos juntamos con él, no lo vamos a invitar. Al contrario, estaba muy presente y muy en el centro. Tanto que, bueno, cuando fue el movimiento del 68, jóvenes estudiantes acudieron a la casa de Novo a decirle, oiga, ¿podría escribir unas palabras a favor del movimiento, en contra de la represión de los granaderos, del presidente Díaz Ordaz? A lo cual, en una respuesta nada fuera de carácter, ¿no? Como les decía, Novo siempre fue muy averso a la revolución, a cualquier idea de justicia social en todo sentido. Les dijo, muchachos, ¿pero qué les pasa? Sáquense de aquí. Me han visto en fotos con Díaz Ordaz, ¿no? Bueno, pues quiero que así siga siendo. Para nada tengo intención de hablar a favor de ustedes ni de su movimiento. Sáquense. Y al contrario, después del 68 defendió bastante la postura del gobierno de Díaz Ordaz, la represión, incluso la matanza de Tlatelolco. Sí, es una figura con muchísimos claroscuros y que el más oscuro de todos ellos fue justamente hacia el final de su vida y a partir del movimiento del 68, ¿no? Siempre se ha hablado de esta pinta que pusieron en la pared de su casa, ¿no? Popular entre la tropa, que está ahí una codificación de esta feminización y sodomización, digamos, como algo totalmente condenable y risible, podríamos decir, pero también popular en el sentido de esta cercanía con el poder y con el Con el poder ejército. y con el ejército de manera específica, ¿no? En este caso como uno de los actores muy presentes y protagonistas de este terrible momento de la historia nacional y de la historia en la Ciudad de México de manera particular, ¿no? Creo que perdió un poquito el pulso de la ciudad en ese momento, ¿no? Pues yo no estoy seguro, creo que perdieron el pulso con la juventud, con un sector de la ciudad, porque todavía en 72 publicó su último libro, que a mí me parece brillante, que se llama Las locas, el sexo, los burdeles y otros ensayos, donde mantiene este carácter irreverente en lo sexual, ¿no? En lo moral y en lo sexual. Yo la verdad no encuentro una contradicción, en un cambio tan radical en la figura de Novo. Yo creo que él siempre fue conservador en lo político. Siempre le gustó estar bien con el poder, siempre rechazó a cualquier cosa que oliera remotamente a socialismo o a revolución. A Lázaro Cárdenas es el ejemplo más claro, a quien, un poco como los fifís de hoy decían, me voy del país, me voy a España, porque ya no aguanto esta dictadura tremenda. Nunca se fue como suele ocurrir en esos casos, más que por su brevísimo paso por Hollywood de menos de 6 meses. Pero él siempre fue un hombre políticamente muy conservador. Lo era de joven cuando fue a recibir este barco de Mussolini, lo fue de edad mediana y lo fue de viejo. Eso sí, también fue muy irreverente, muy transgresor en la parte sexual, ¿no? Yo creo que él sí creía incluso que había una relación curiosa entre la masculinidad y la revolución mexicana en particular y la revolución en abstracto, ¿no? Cualquier cambio, cualquier movimiento hacia el progreso. Él veía como lo femenino, como lo más estético, lo bonito, un poco como ese niño a quien su madre peinaba con caireles y polveaba las mejillas. Sí, digamos, la estabilidad de esos rulos, gracias a la laca o al
producto que se usara en ese momento. Creo que sí, buscaba esa estabilidad, pero a la vez romper con otro aspecto de esa estabilidad a partir del performance sexogenérico, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que yo veo estos claroscuros, ¿no? Estos momentos muy claros en el sentido de ver que hay que romper con ese sistema basado en la heteronorma, pero a la vez coincidir con la cuestión política del conservadurismo que ve otra o que tiene otro aspecto de otra idea respecto de la estabilidad y qué implica ser estable, ¿no? Entonces, hay ahí este vaivén entre una cosa y otra, pero sí, tienes toda la razón. Mantuvo durante toda su vida esta congruencia que ya decíamos en lo que buscaba sexoafectivamente, pero también en lo que creía políticamente, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, como una manera interesante y necesaria de problematizar en un análisis personal, ¿no? Cada quien decide cómo caracterizar a Novo, finalmente ya no nos puede responder y nos haría pomada seguramente si nos respondiera. Qué miedo. Pero finalmente está ahí, digamos, ese legado y con ese legado es que nosotros podemos trabajar y bueno, lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, lo que al final no fue una revolución, no fue una dictadura comunista, lo que acabó con esa estabilidad de nuevo, sino fue su propio cuerpo, ¿no? Su propia edad que fue cediendo, fue perdiendo, como decíamos, el pelo, fue creciendo su papada, creciendo su barriga, cosa que a él, más que a nadie más, le produjo una ansiedad tremenda, que se ve reflejado no en su gran obra poética, sino en unos poemas de menos de menor pretensión, de menos largo aliento, pero que no me parecen por ello menos geniales, ¿no? Una serie de poemas muy ingeniosos que no sabemos exactamente cuándo escribió, pero que se publicaron en los últimos años de su vida. Poemas en donde se habla de la sexualidad, como siempre, de una manera muy desenfadada, pero con un dejo de tristeza, ¿no? Con un dejo de melancolía de aquellos años 20, de cuando era con Villaurrutia, con la Virgen de Estambul, las chicas de Donceles, cuando se divertía muchísimo, cuando cogía con todo el mundo, cuando se metía cualquier cantidad de drogas, cosa que ya no podía hacer siendo un señor respetable y gordinflón de 60, 70 años. Sí, ya estaba, digamos, justamente en el polo opuesto de donde había iniciado ese recorrido por el centro de la Ciudad de México, a pie a veces, en coche, en otras, recorridos nocturnos de manera principal para en esas sombras propicias, como menciona en su autobiografía, encontrar a esos que le dieran el sosiego que necesitaba para esa noche. Y justamente uno de esos sonetos que se encuentran, que están integrados en la edición digital de la Estatua de Sal. Y también en las ediciones físicas, por cierto. Ah, ¿también están ahí? Sí. Pensé que solo en la digital, del Fondo de Cultura Económica, entonces ahí lo pueden encontrar. Les voy a leer el soneto número 10 que comentábamos antes de empezar a grabar con Luis, que tienen un tanto, algunos más que que voy a leer, un tono ahí sorjuanesco en la manera en cómo están construidos. Finalmente es un soneto, que es uno de los géneros que utilizó Sor Juana muy frecuentemente, y hay ahí también una relación de admiración respecto, de nuevo respecto de Sor Juana, ¿no? Entonces no sorprendería esto, ¿no? Esta manera de ver a la poesía, digamos, como poder decir sin enunciar. Finalmente Novo usa el soneto, pero sí enuncia, como veremos en este soneto número 10. Pienso, mi amor, en ti todas las horas del insomnio tenaz en que me abrazo. Quiero tus ojos, busco tu regazo y escucho tus palabras seductoras. Digo tu nombre en sílabas sonoras, oigo el marcial acento de tu paso. Te abro mi pecho y el falaz abrazo humedece en mis ojos las auroras. Está mi lecho lánguido y sombrío porque me faltas tú, sol de mi antojo, ángel por cuyo beso desvarío. Miro la vida con mortal enojo y todo esto me pasa, dueño mío, porque hace una semana que no cojo. Me encanta. Para mí es una de las cimas de la poesía hispana, de las letras españolas. De las letras españolas, por supuesto. Está ahí, digamos, resumida, creo, la actitud
de la actitud de vida de Novo, ¿no? En este punto, de manera acendrada o muy marinada con los años, esta posibilidad y capacidad de reírse de sí mismo, de reconocer el estado real de sí mismo y a partir de esas condiciones todavía jugar y a la vez intentar no solo jugar con la condición y hacerla menos terrible, sino intentar encontrar la satisfacción del deseo sexual. Y bueno, Salvador Novo murió poco antes de cumplir los 70 años, el 13 de enero de 1974, en su casa de Coyoacán, en la esquina de Francisco Sosa y la antigua calle de Santa Rosalía, que ya para entonces se llamaba Salvador Novo y que tiene todavía ese nombre. Por cierto, es un terreno baldío que a mí me encantaría comprar si alguien quiere participar en un crowdfunding para hacer ahí un centro cultural, ¿no? Un centro cultural Sí. Salvador Novo, que es un espacio histórico que creo yo está muy desperdiciado Sí. y que le vendría muy bien, no sé, un centro cultural de la jotería, de la diversidad sexual en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Pero bueno, les recomendamos algunas lecturas, por ejemplo, la biografía de Salvador Novo, escrita por Carlos Monsiváis, Lo marginal en el centro, y también, bueno, a mí particularmente me gusta mucho una especie de biografía literaria poética de Luis Felipe Fabre, que ya mencionaba antes, Escribir con caca. Pueden poner Salvador Novo, enter en Google, en su buscador y les saldrá, por supuesto, un montón de links sobre referencias de su vida, pero también referencias de su obra. Y ahí hay una posibilidad, digamos, como de empezar a explorar y elegir con qué iniciar, ¿no? No hay, creo yo, un orden específico de obra respecto del que podríamos indicar el inicio del conocimiento de su obra poética o narrativa o de crónica. Entonces, ahora sí que por donde les haya llamado más la atención, iniciar. Bueno, desde luego la estatua de sal, ¿no? Esa crónica deliciosa de cómo era la jotería en los años 20. Sí, creo que sí podría ser una manera de ir combinando a la par, ¿no? A la mejor poesía, a la mejor otras crónicas, con esta crónica fundacional de la vida de Novo, pero también de la posibilidad de el estilo de vida homosexual en México y reconocernos a lo mejor todos los vicios que aún tenemos de esa época y que tenemos por muy y normalizados, las virtudes, ¿no? y las virtudes también, También, porque por hay supuesto. muchas cosas muy chidas, ¿no? Muy padres de esa época, esa cosa transgresora, gozosa, libre, sobre todo muy libre. Y bueno, antes de terminar, ya está larguísimo este episodio, pero Sí. antes de terminar, quisiera como iniciar una tradición, Ignacio, de hacer una especie de juicio sumario a los personajes. No de juzgarlos en términos de bueno o malo, o no precisamente. Yo te preguntaría más bien en términos de marry, fuck, kill. Es decir, de si te gustaría casarte con Salvador Novo, cogerte a Salvador Novo o matar a Salvador Novo. ¿Tú cuál de estas tres opciones crees que se merezca? No que se merezca, que tú personalmente, es una cosa subjetiva. Sí, una cosa subjetiva, híjole. Creo que fuck no, porque nos salaríamos uno al otro. Mary no creo que me aceptaría, entonces lo voy a tener que matar. Lo siento, Salvador Novo. Híjole, yo también, me temo que coincido contigo. Salvador Novo tiene cosas definitivamente geniales. Si existiera la opción de tomar un café todas las tardes o todos los miércoles en la tarde de aquí al resto de la vida, quizá elegiría eso, pero como no está, y la verdad creo que Salvador Novo fue un tipo pues bastante despreciable en lo político, en lo personal. Al final de su vida casi no había gente que lo quisiera, no sé, quizá Dolores del Río, quizá María Félix, ni siquiera ellas creo que fueran su mejor amigo en la vida, su confidente. En realidad, la gente a su alrededor no le simpatizaba mucho. Él era muy poco leal, me parece, muy poco empático, muy poco solidario. Eso sí, brillante, absolutamente brillante, eso no está en duda. Pero yo también, por lo anterior, diría, lo siento, pero kill. Mataba yo también a Salvador Novo, cosa que además, sobre todo, lo mataría antes de que llegara a esa vejez, a esa decadencia física y también un poco intelectual de Sí. los años 60 y 70. Sí. Alto ahí, antes de que compre el primer peluquín.
El balazo. Chale. No, espero que no nos cancelen y no nos funen por violentos y por homofóbicos. Pero bueno, con eso terminamos. Y además en nuestro primer programa, apenas empezando y ya canceladas. Y ya canceladísimas. No, esperemos que no. Este ha sido el primer programa. Todo es bromi, es bromi. Todo es bromi, pero no si no les... Pero si quieres, no. Pero si quieres, no. Entonces, esperemos que nos encontremos en la siguiente edición. Que por cierto, tenemos una sorpresa, un invitado muy especial, que es César Cañedo, que nos va a hablar de la gran comadre de Salvador Novo, el otro gran poeta, quizá mejor poeta que Novo, que es Javier Villaurrutia. Así es, no se pierdan que esa siguiente entrega de Peccatoribus nos encontramos por aquí muy pronto. Besis.